Hola, buenas noches. Mi nombre es Edith López. Este, este es un proyecto basado en la materia de control estadístico de la calidad. El tema es teoría general y herramientas básicas de la calidad. Mi nombre es Edith López Barbosa. Mi maestro es Juan José Ibarra Morales y la materia es ingeniería industrial. Hablaremos primero que nada de la evolución de la calidad. Esto se basa del año 2150 a.C. a 2020, que es hace aproximadamente 5 años. 2150 a.C., que es cuando se le da inicio a la calidad, tal vez no el mismo nombre, cuando las personas empezaron a cazar y para poder hacerlo buscaban piedras del mismo tamaño, realizaban herramientas cada vez más precisas para realizar mejor la actividad por medio de mediciones con arena que daban tiempo, longitudes y pesos. Eh, el 475 a.C. al año 1492. En esta etapa es donde surgen mercados con base al prestigio de la calidad de los productos y se generaliza la costumbre de agregarles marca. Marca se refiere a pues, cuando el nombre, por ejemplo, la leche Jersey, la leche, la crema Lala y todo eso. Con esta práctica se desarrolla el interés de mantener una buena reputación y así se evitaron como que hacer mezclas de los productos para que no se para que diferenciaran la calidad de una marca con la otra. Por eso es que decidieron ponerles nombre. 1760-1840, en la Revolución Industrial. Con la llegada de la era industrial, esta situación cambió. El taller cedió su lugar a la fábrica de producción masiva. Ya no era un taller simple a la hora de hacer la producción, sino hablaba de una fábrica más grande, ya sea de artículos terminados o bien piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior para la producción. O sea, sé que hacían las piezas para que fueran llevadas a una fábrica para realizar ya la pieza principal. En 1900 a 1940, el control de procesos. En 1933 se aplica el concepto de control estadístico de procesos por primera vez con el propósito industrial. Con el único objetivo de mejorar las líneas de producción, el resultado fue el uso de la estadística de manera eficiente para elevar la productividad y disminuir los errores. 1940 a 1960. Control total de la calidad y la mejora continua. Se intensificó la búsqueda para establecer los estándares de calidad a través de una visión de aseguramiento de la calidad. 1943, Ishikawa presentó el primer diagrama destinado a ayudar a los ingenieros de la industria japonesa a encontrar, documentar y seleccionar las causas que provocaban las variaciones de calidad en la producción. Nació así el diagrama causa y efecto, bautizado después como el diagrama Ishikawa. Ahorita más adelante vamos a ver lo de los diagramas. 1960 a 1990. Administración de calidad total y mejora de gestión. 1968. Feigenbaum decidió fundar la compañía General Systems en Pittsfield, Massachusetts, donde cumplió las funciones del presidente hasta su fallecimiento. Este hombre impulsó el control de la calidad en los Estados Unidos. Además, fue el creador del concepto del control total de la calidad. Su nombre fue modificado posteriormente por Administración de Calidad Total. Estos son algunos antecedentes entre los años 1960 y 1990 de la Administración de Calidad Total y Mejora de Gestión. 1990-2020, que es el último año más actualizado de lo que se trata el hablar del pasado sobre la calidad y sus herramientas. 1990, las organizaciones y empresas que tuvieron un estricto control de calidad, que aplicaban normas de calidad y tuvieron sistemas de certificación como ISO 9000, tendrían espacio en el nuevo mundo del siglo XXI. 1997, Crosby compró los activos de PCA. Con esto pudo establecer Philip Crosby Associates II. Fue el centro donde se enseñaba sobre el campo de la calidad, cómo el campo de la calidad llegó a funcionar en 20 países alrededor del mundo.
Ok. Esto nos habla un poquito de lo que es la teoría de la calidad, la productividad, las herramientas y cómo es que surgió el, la calidad en la industria, o sea, cómo de dónde surgió esa definición más que nada para nosotros ahora poder identificar qué es la calidad actualmente y esta es un poquito de su historia. Pasamos a lo siguiente, que son las 7 herramientas de la calidad más utilizadas actualmente para en una fábrica o en un, pues sí, en una fábrica donde se hacen, donde es masiva la producción y las herramientas más utilizadas para ahora los ingenieros. Nos habla de la estratificación. Eh, Consiste en dividir los datos en grupos distintos para revelar patrones o comportamientos de otra manera para que no pasen desapercibidos. Este es un diagrama de estratificación. Este es solamente un ejemplo, no tenemos la información que hay detrás de ese diagrama, pero este es solamente un ejemplo. Aquí más adelante les voy a dar lo que es el propósito, el uso y la aplicación de específicamente ese diagrama. Dice, consiste en agrupar los datos en categorías o grupos que comparten características comunes por turno de producción, por proveedor, por máquina, para entender mejor su comportamiento y las causas de un problema. Se utiliza en la etapa diagnóstico para identificar qué subgrupos de datos influyen más en la variación de la calidad. Su aplicación. Puede aplicar la estratificación al analizar los datos recogidos en una hoja de verificación, al calcular un histograma para ver si hay patrones diferentes en cada estrato o al realizar un diagrama de Pareto para ver qué estratos generan más problemas. Antes que nada, sirve para analizar problemáticas antes, estadísticamente para medir qué tan viable es hacer dar ese paso que se va a dar hacia una producción mayor para evitarnos, pues más que nada, pérdidas antes de realizarlo. Ok, la hoja de verificación, dice hoja de verificación. Este que tenemos aquí es un ejemplo de una hoja de verificación que es para controlar más que nada los datos. Dice, se utiliza para recopilar datos de forma organizada y sistemática, facilitando la identificación de patrones de defectos, errores o causas específicas en un proceso. Pues sí, más que nada para organizar los datos que específicamente aquí nos está mostrando. Dice, más que nada para sistematizar y organizar y principalmente identificar los patrones en los defectos. Está súper claro, ¿no? Ok, esa es una hoja de verificación. Es una de pues de las 7 herramientas más utilizadas para hoy en día los ingenieros para identificar las problemáticas. Ok, aquí nos vamos con los usos y las aplicaciones de las hojas de verificación. Descripción del desempeño del proceso. Ayudan a registrar y comprender el comportamiento actual de un proceso o situación. Evalúan los cumplimientos. Se utilizan para determinar qué tan bien es el desempeño de un proceso que se alinea con los objetivos de la empresa. Clasifica los problemas. Permite clasificar fallas, quejas de clientes o desviaciones operacionales facilitando el análisis de Pareto y la estratificación. Identificación de causas. Al registrar datos de forma organizada, se puede determinar qué factores como tipo de efecto, máquina, turno o área son fuente principal de los problemas. Evaluación de planes de mejora. Sirve para medir y confirmar el impacto de las acciones implementadas para mejorar la calidad o un proceso. Muy importante. Localización de efectos.
En la industria se puede usar para marcar la ubicación exacta de los defectos en un producto mediante un dibujo gráfico. Ok, principalmente nos da los principales usos de las hojas de verificación: describir el desempeño del proceso, evaluar los cumplimientos, clasificar los problemas, identificar las causas, ya sea benéficas o no, evaluar los planes de mejora y localizar los defectos principales. Esto antes de proceder con algún otro implementación que nos vaya a causar alguna pérdida de material o de tiempo, mano de obra, eh, antes que nada. Ok, ahora nos vamos con el siguiente, que es el histograma. Histograma es un gráfico que muestra la distribución de frecuencias de los datos, permitiendo identificar la variabilidad y las áreas de mejora dentro de un proceso. Aquí tenemos un ejemplo, nada más, no es nada con algunos datos detrás ni nada. Es solamente para el ejemplo de lo que es un histograma. Y aquí tenemos lo que es los usos de el histograma. Análisis de la distribución de datos es una de las principales funciones. Permítenos observar cómo se distribuyen los valores, identificando los rangos más frecuentes y la dispersión de datos. Identifica tendencias y patrones. Ayuda a detectar si los datos tienden a agruparse en ciertos valores o si hay patrones de crecimiento o decrecimiento. Detección de valores atípicos, outliers. Facilitan la localización de datos que se desvían significativamente del resto del conjunto, ya que aparecen aislados en el gráfico. Evaluación de calidad de procesos. Son una herramienta fundamental en la gestión de calidad para entender el rendimiento de un proceso y detectar áreas de mejora. Selección de métodos estadísticos. Conocer la distribución de los datos es esencial para elegir las herramientas de análisis estadístico más adecuadas. Comparación de datos. Se pueden utilizar para comparar las distribuciones de dos o más conjuntos de datos. Validación de modelos estadísticos. Sirven para comprobar si los datos se ajustan a un modelo estadístico esperado, como la distribución normal. ¿Está? Esos son los principales usos del histograma. El histograma es una herramienta estadística de las más utilizadas. Ok. De aquí. Ok. Histograma. Ok. Pues ya vimos lo que era una definición de lo que es los histogramas. Aquí tenemos un ejemplo sobre, vamos a utilizar, tenemos un ejemplo más que nada de dónde podemos utilizar un histograma. Una empresa médica produce catéteres, requiere aprobar un nuevo producto, catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo, usado para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Estas son las especificaciones para hacer nuestro histograma. Yo aquí ya abrí la información porque mi computadora está un poquito lenta. Datos catéter, yo aquí lo tengo ya en Minitab. Ok. Ok, estos son los datos que vamos a utilizar para hacer nuestro histograma, que es el del ejemplo, la foto del ejemplo que les envié. Ok. Eh, para realizar un programa aquí en el Minitab, vamos a donde dice estadísticas, antes que nada. Estadísticas, y nos vamos a lo que es herramientas de calidad.
Límites de calidad. Voy a ponerle pausa porque. Ok. Disculpa, pero. Ok. Aquí en Minitab nos vamos a donde dice estadísticas. Luego nos vamos a donde dice. Bueno, vamos a continuar con el gráfico de lo que es el histograma. El problema era sobre el diámetro, sobre los datos del catéter. Aquí tenemos el PowerPoint con el problema que teníamos, los datos del catéter, y les mencionaba que ya tenía aquí el Minitab abierto con los datos y la información para realizar el histograma. Aquí vamos a entrar a estadística y nos vamos a ir a la pestaña que diga estadísticas básicas, resumen gráfico, diámetro interno, sería la primera variable. Y luego la segunda colocamos diámetro externo y a un nivel de confianza del 99.99% porque nos da más exactitud. Le damos a aceptar. A ver. Longitud. Aquí. Nos equivocamos. A ver. Vamos a regresar otra vez. Vamos a regresar aquí a los datos. Estadística básica, resumen gráfico, y vamos a colocar aquí longitud, diámetro, perdón. Diámetro interno. Y aquí quedaría así. Y lo damos a un nivel de confianza del 99.99. Y nos va a salir el informe de resumen de diámetro interno. Este sería nuestro primer gráfico, nuestro primer histograma. Okay. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar a la siguiente parte que es diagrama de Pareto. Dice, aplica la regla 80-20 asumiendo que el 80 de los problemas provienen del 20 de las causas, para priorizar y enfocar los esfuerzos de la solución en los factores más relevantes. Este es nuestro diagrama de Pareto. Usos del diagrama de Pareto. Priorización de problemas. Ayuda a identificar cuáles son los problemas o efectos más significativos que necesitan atención inmediata, concentrando los recursos donde tendrán el mayor impacto. Análisis de causas. Permite descomponer un problema general en sus componentes individuales para encontrar las causas más relevantes. Comunicación de importancia.
Es una herramienta eficaz para comunicar la importancia de ciertos problemas o causas a otros miembros del equipo, mostrando gráficamente la contribución de cada uno. Toma de decisiones informada. Facilitan la toma de decisiones más efectiva al basarse en datos y en la comprensión de qué áreas necesitan corrección para lograr resultados óptimos. Esos son los usos. Ok. Nos vamos a ir a la parte del diagrama de Pareto. Aquí tengo esa información. Okay. Como nos muestra aquí en la presentación. Histograma de Chico. Correlación. Diagrama de Pareto. Esos son los ejemplos que vamos a estar utilizando. Esa es la definición de gráfica de Pareto. Es una gráfica de barras para datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ese es el ejemplo que vamos nosotros a realizar. Dice, en una empresa de electrónica que produce tarjetas electrónicas, requiere analizar un proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para una mejor calidad. Ok. Aquí están los datos para el proceso SMT y como les decía, yo ya lo tengo aquí en el Minitab porque les comentaba que mi computadora está un poquito lenta. Entonces, nos vamos a ir a estadísticas. Me equivoqué. Estadísticas. Ay. Herramientas. Herramientas de calidad. Diagrama de Pareto. La primera va a ser defecto, cantidad. Este es opcional. Y aquí nos vamos a ir igual al 99.99. Este es el diagrama de Pareto por defecto. Vamos a ir a... Nos vamos a ir a... Vamos a seleccionar. Y le vamos a poner... clic derecho. Y vamos a ponerle etiquetas de datos. Y aquí nos arrojó los números, las etiquetas de datos del diagrama de Pareto. Ese es nuestro diagrama de Pareto. De los 4000 defectos que teníamos en la lista, 1021
son corto por soldadura. La mayor cantidad de datos está en corto por soldadura. En los defectos, basándonos en el diagrama de Pareto de la prueba de SMT, solamente hay 19 de equivocado, 40 de dañado, 60 de invertido, se pusieron las vías al revés, 104 efectos de pin levantado, 340 de levantado, 646 de soldadura insuficiente, 742 soldadura mal refluida, todo tiene que ver con soldaduras la mayoría, 851 defectos de desalineado, 925 de ausente, o sea que no hay soldadura, y 1021 es el cuarto por soldadura, es el mayor de todos. Ese es el de prueba de SMT. Ese sería nuestro diagrama de Pareto. De ahí nos vamos a lo que es diagrama causa-efecto Ishikawa o espina de pescado. Este es nuestro diagrama Ishikawa. Si se fijan, tiene una forma muy peculiar. Esta imagen que está aquí es solamente una referencia, es sin ningunos datos. Sirve para identificar todos los posibles factores, causas que contribuyen a un efecto o problema específico, visualizándonos en forma de espina de pescado. Usos y aplicaciones del diagrama Ishikawa. Identificación de causas. Ayuda a identificar y organizar todas las posibles causas que contribuyen a un problema, centrándose en las causas raíz y no solo en los síntomas. Análisis del problema. Permite analizar de forma estructurada y visual las razones de un problema, haciendo más fácil el entendimiento colectivo. Mejora de procesos. Facilita la identificación de áreas de mejora para aumentar la eficiencia y reducir defectos en procesos. El control de calidad. Un momento. Control de calidad es una herramienta fundamental para encontrar las causas de fallos en productos o procesos, permitiendo implementar soluciones preventivas. Industria manufacturera. Análisis de efectos de la producción, identificación de fallos en componentes y mejora de la calidad de productos. Sector servicios. Mejora de tiempos de respuesta, optimización de atención al cliente y análisis de satisfacción del cliente. Salud. Reducción de errores médicos y análisis de las causas de problemas en la atención sanitaria. Educación. Identificación de factores que influyen en el rendimiento académico o problemas en el proceso educativo. Ese es uno de los usos y aplicaciones del diagrama de Ishikawa. Ok, vamos a continuar. Estamos continuando con los usos y aplicaciones de lo que era el diagrama de Ishikawa. Nos vamos a ir al diagrama de Ishikawa. Herramientas de calidad. Dice, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realiza un diagrama causa-efecto para realizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Este video. Estos son los datos que vamos a utilizar. Como yo les comentaba, datos de diagrama. Aquí ya tengo lo que son los datos para hacer nuestro diagrama. Nuestro diagrama Ishikawa incluye los más bien las causas que puede tener el efecto, las causas del defecto. Puede ser mano de obra, las máquinas, que tenga que ver con el material, el método, la medición, el medio ambiente, entrenamiento, la impresora, el horno, stencil, soldadura, componente. Todos estos son los que entrarían en las mediciones. En el medio ambiente, en el entrenamiento, son las posibles causas derivadas de los principales.
el horno, el stencil, componente, PCB, el método, esto es todo lo que incluye. Dentro de una pues se derivan varias. Son las que tienen que ver, por ejemplo, de la máquina, de problemas de maquinaria, es la impresora, el horno, el stencil. Posibles causas de defectos de materiales puede ser la soldadura, los componentes, el método, el setup, la limpieza, ya tiene que ver más con mano de obra también, la medición, calibración, viscómetro, precisión, inspección. Mano de obra, eh, horno, ok. Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a herramientas de calidad y vamos a buscar causa y efecto. Ok. Estas son lo que son las etiquetas, todas las etiquetas principales. Personal, máquinas, material, métodos, mediciones y medio ambiente. Vamos a seleccionar aquí y las vamos a comenzar a relacionar. Por ejemplo, aquí en causas, aquí en la primera, aquí están todos, en este caso serían los fines eh, derivados de las principales causas de los posibles defectos. Vamos a seleccionar el primer cuadrito, todos los que tengan que ver con cosas de personal. Vamos a seleccionar mano de obra, sí, máquinas, aquí, máquinas, entra lo que es la impresora, sí, está el material, vamos a seleccionar material, material. Vamos a buscar aquí es máquina, vamos a buscar la que diga máquina, porque es el derivado de material, método, método, medición, medición, medio ambiente, medio ambiente, todas están, ok. Abajo de medio ambiente, aquí está, a la hora que seleccionamos esta. Ya que estamos terminando de llenar lo que son las ramas, pues las causas, las posibles causas, vamos a seleccionar lo que son las subramas, una subrama. Aquí, entrenamiento, entrenamiento. Si no está, pues lo vamos a dejar así. Disciplina. Esta no está, se queda así. Nos pasamos a la siguiente subrama. Impresora. ¿Está? Sí está. Impresora. Horno. Sí está. Está encima. Material. Soldadura. Componente. PCB. Sí está. Aceptar. Métodos. Setup. Sí está. Limpieza. Sí está.
La calibración. Si está. Viscómetro. Ese no. Precisión. Inspección. No está. Vamos a ir a la última subrama. Temperatura. Humedad. ¿Podría ser una posible causa? No. Ok. Ya terminamos todas las subramas. En este caso, cuando se terminan, pues ya terminamos de seleccionar todas las subramas. Hay un apartado que nos dice efecto. Ahí vamos a colocar diagrama, causa, efecto. Y en este caso, el subtema sería corto por soldadura. Bien, sería corte por soldadura. Diagrama causa-efecto. Vamos a seleccionar aceptar. Nos está generando nuestro diagrama de Ichikawa. Aquí está. Es lo de las subramas que yo les mencionaba. Esto se llama diagrama causa-efecto. Esas son las principales mediciones: material, personal, máquinas, métodos y medio ambiente. Y esto nos arroja al final, que es corte por soldadura. Estas son todas sus subramas. Y este es lo que es el diagrama de Ichikawa. ¿Ok? Ahora vamos a diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión representa gráficamente la relación entre dos variables, ayudando a identificar si existe una relación de causa-efecto entre ellas. Ay, perdón. Ok. Usos y aplicaciones. Identifica relaciones entre variables, permite determinar si existe una conexión entre dos factores o variables, analiza la fuerza y dirección de una correlación, ayuda a entender qué tan fuerte es el vínculo entre las variables y si la relación es positiva, aumenta ambas, o negativa, una aumenta mientras la otra disminuye. Encontrar patrones y tendencias. Facilita la detección de patrones visuales en los datos como agrupaciones o formaciones lineales. Detecta valores atípicos, outliers. Permite identificar
puntos de datos que se desvían significativamente del patrón general. Visualiza relaciones causales. Si bien no prueba causalidad, puede sugerir que una variable podría influir en otra, lo que puede guiar investigaciones más profundas. Ok, eso es una introducción a lo que es el diagrama de dispersión. Ok, aquí tenemos un diagrama chico. Ok. Dice, existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la correlación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor a Kier Pearson, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación que existe entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe relación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Tipos de correlación: negativa y positiva. Y no correlación. Escala de coeficiente de correlación: negativo y positivo. Valor P es la probabilidad. Valor de confianza: 95%. Este es un ejemplo y lo vamos a aplicar en nuestro programa que es Minitab. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es lo que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realiza un diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de máquinas y los efectos resultantes de cortos por soldadura. Datos correlación temperatura, datos cortos por soldadura. ¿Okay? Aquí tenemos los datos para hacer nuestro diagrama de correlación. Okay. Les comentaba que yo ya tengo aquí abierto en mi Minitab los datos para realizar nuestro diagrama de datos de correlación. Está mal, está mal. Ok, aquí yo tengo lo que es mis datos correctos, lo que pasa que estaba en la página que no era. Aquí ya está. Aquí están lo que es los días, las temperaturas, los defectos del día 1 con una temperatura de 28. Por ejemplo, un día estuvo una temperatura de 28.6 y hubo 12 defectos. El día 2 estuvo una temperatura de 25.7 con 5 defectos. Otro día con una temperatura de 25.2 con 4 defectos. Otro día 29.8 con 20. Y eso les ayuda a analizar a qué temperatura sería la correcta para realizar esto. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, y vamos a entrar a la pestaña de... Ay, no alcanzo a ver. Vamos a la pestaña que dice correlación. Vamos a seleccionar, estas son las variables. Vamos a seleccionar temperatura y defectos.
Pearson, diagrama de Pearson, correlación Pearson, y le vamos a dar aceptar. Nos arroja aquí todo lo que son los efectos. Luego le vamos a dar donde dice esta es la información. Las correlaciones son de 0.899. Es la información que nos está mostrando en la presentación del maestro. Está de acá arriba. Esto. Escala de coeficiente de correlación R. Menos 1 negativo, más 1 positivo. Se trata de esta información. Ok, vamos a regresar aquí a los datos. Y nos vamos a ir a la parte gráfica. Gráfica de dispersión. Nos va a mostrar estas opciones. Estas son las opciones de positivo, negativo. Vamos a estar con regresión. Aceptar. Vamos a seleccionar las variables que van en Y y las variables que van en X. Vamos a asignar a la primera con defectos y a la segunda con temperatura. Etiquetas. Vamos a poner el nombre. Correlación. Temperatura. Defectos. Ok. Y le vamos a dar a aceptar. Y aquí ya nos va a crear nuestro diagrama de correlación de temperatura. Aquí está. Es como anteriormente habíamos visto. Como anteriormente habíamos visto, se trata de una correlación positiva. Okay. Ahora vamos a poner esto en pausa y nos vamos a ir con nuestro último análisis, que es el Gauge ERG y análisis de sistema de medición. Un estudio Gauge GRIR se centra en la variabilidad del sistema de medición. Objetivo: determinar cuánta variación en las mediciones es causada por equipo y cuánta por los operadores. Componentes: repetibilidad, la variación que un operador experimenta al medir la misma pieza varias veces. Reproducibilidad, la variación causada por diferentes operadores al medir la misma pieza. Propósito: evaluar si el sistema de medición es confiable para la toma de mediciones de calidad. En resumen, mientras las 7 herramientas básicas son para analizar problemas de proceso y producto, el estudio Gauge RIR es para validar la fiabilidad de todas las mediciones. Ok, ahora nos vamos a ir
con el PowerPoint. Ok, MSA es un análisis de sistema de medición, es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio R&R del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. Okay, vamos a la siguiente parte. Aspectos a considerar al realizar un MSA. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Pasos para realizar una MSA. Preparación de estudio, evaluar estabilidad, evaluar resolución, determinar linealidad y determinar R y R. Exactitud. Es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone en tres elementos. Linealidad es la diferencia entre los valores, las vías y todo el rango operativo, esperando el instrumento de medición. Sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. Estabilidad es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. Propiedades de equipo de medición. Precisión es una medida. Ay, no, disculpa. Es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como Gauss, que es la definición estándar de un sistema de medición. La precisión puede separar los componentes. Repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación de las mediciones con condiciones idénticas. Reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Okay. Nos vamos a ir a la parte de ejemplo conector. Y ya tengo abierto el ejercicio del catéter. Nada más que abran los datos porque este sí no lo tenía abierto. Ok. Aquí ya tenemos todos nuestros datos para realizar el cálculo. Nos vamos a ir a la parte de estadística, gráfica de control, perdón, herramienta de calidad, cosplay, y le vamos a poner en la opción normal. Vamos a ingresar en la primera columna medición, en la segunda columna
Run order, parts, operators, medición, referencia. Columna individual vamos a indicar lo que es medición y en la segunda columna vamos a poner constante y tamaño. Tamaño de su cuerpo. Tamaño de su cuerpo vamos a poner 1. Aquí donde dice especificación, vamos a poner 17. Vamos a ver si aquí está el informe del proceso de medición. Esta es la gráfica 1, gráfica de rangos móviles, probabilidad normal, corto y largo plazo y de capacidad. Este es más que nada un informe más completo a comparación de los demás. Nos da los valores de las últimas 25 observaciones. Y este es un ejemplo de Gauge RR, que es el más completo. Y pues aquí termina mi presentación. Eso fue todo de mi parte. Todavía no logro aprendérmelos al 100%, pero seguiré trabajando. Gracias.